Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra de Dios. Al tema de hoy lo he titulado El cuerpo de Jesús. Cuando yo era un novato en el cristianismo, no entendía 1000 preguntas que venían a mi mente sobre las doctrinas bíblicas, especialmente todo lo que tenía que ver con el sacrificio de Jesucristo. Me hacía muchas preguntas y ninguna me las podía responder, porque no conocía la Biblia, no entendía la Biblia. No tenía ningún maestro, ningún tutor que fuera un maestro que me enseñara todos los detalles de la Biblia. Y ningún maestro ni pastor en la iglesia me enseñaba la palabra de Dios tal y como debe ser enseñada. En realidad nunca encontré un tutor así, nunca encontré un maestro así. Yo no conocía nada de la gracia, nada del nuevo pacto, nada de Jesucristo, solo que Jesucristo ahí lo pintaban ahí en una cruz, solo que Jesucristo murió por mí. Y eso era todo lo que yo creía, porque en la época que yo me convertí al cristianismo, todo lo que se escuchaba de los púlpitos, y no estoy hablando, no estoy siendo exagerado, pero todo lo que se predicaba de los púlpitos era cómo ser próspero, cómo tener un BMW, cómo tener la unción de prosperidad, cómo ser la Coca-Cola en el desierto, cómo ser un campeón, cómo liberar tu potencial, cómo generar el dinero, cómo generar finanzas, cómo ser un empresario, etcétera, etcétera. Cada vez que venía un pastor a nuestra iglesia, eso es lo que predicaba. Y se dedicaban a estar pidiendo dinero, porque decían que si tú dabas dinero, pues entonces ibas a ser rico. Entonces eso despertaba lo que es una ambición, despertaba la codicia en el creyente, porque el creyente quería que el dinero empezara a fluir en su vida. O sea, de que la iglesia, esos tiempos, por lo menos esos tiempos que yo estaba, que yo viví, la iglesia era un desastre total. Se apartaron totalmente de la fe del evangelio de Jesucristo. Entonces, si tú veías un ministro y un creyente que vestía muy bien, que tenía un buen auto, que tenía unos cuantos dólares en el bolsillo, pues entonces ya la gente lo consideraban como un hombre de fe. Bueno, y hoy en día está casi parecido. Hoy en día muchos ya han despertado, ya han salido de ese sueño, ya han abierto los ojos y salieron y se liberaron de toda esa mentira y de toda esa patraña. Pero hay otros que siguen ahí persistiendo en toda esa en todo ese evangelio falso que no lleva al hombre a ningún lugar. Todas esas tonterías y muchas más que nada tienen que ver con el evangelio de Cristo. Nada tienen que ver con el evangelio, con la gracia, con el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo que yo me preguntaba, ¿por qué la sangre limpia el pecado?
¿por qué razón tantos sacrificios de animales? Aún en los estudios bíblicos que se daban en nuestra iglesia, por lo menos donde yo asistía, todos los estudios bíblicos eran enfocados para hacer discípulos, pero no de Jesucristo, sino del ministerio al cual pertenecías. Todos los estudios que daban tenían sutilmente la intención de hacerte un seguidor del ministerio, del apóstol, del pastor de la congregación. Nunca se enfocaban directamente en hacerte un discípulo de Jesucristo, sino tienes que seguir al pastor, tienes que obedecer al pastor, tienes que respetar al pastor, nunca desafíes la autoridad del pastor, ese es tu papá espiritual, a tu papá es espiritual, debes creerle con todo el corazón y la mente, y etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas están bien si las enseñamos de acuerdo con el Espíritu de Jesucristo. Pero toda la mayoría de esas enseñanzas tienen la intención de atarte a un ministerio, atarte a una persona. Ese no es el cristianismo. El ministro o el maestro o el ministerio tiene que ministrar, enseñar, predicar para que las personas, los creyentes, se aten a Jesucristo, vivan para Jesucristo, sean fieles a Jesucristo. Ese es el evangelio. No que se aten a mí, no que vean por mis ojos. Es como decía Pablo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Ven? Así es como predica un hombre de Dios. Entonces yo pasé por todo esto, mis queridos hermanos, y yo tuve que aprender por mi cuenta la palabra de Dios, porque no la recibí allá afuera. Tuve que buscar el rostro de Cristo todos los días, a solas, pidiendo sabiduría, conocimiento, entendimiento del nuevo pacto de la gracia y de 1000 asuntos que me perturbaban. Porque ya que todo lo que yo escuchaba desde los púlpitos era contrario a lo que leí en la Biblia. Entonces, teniendo de esta guerra dentro de mí, ¿qué hice? Esto fue lo primero que hice. Empecé a leer la Biblia. Y la leí de tal modo. Si usted lee mi Biblia, yo la leí de punta a cabo varias veces, pausadamente y en lentitud y haciendo apuntes. Si usted lee mi Biblia, usted verá que toda la Biblia mía tiene apuntes en todos sus bordes. En toda, de punta a cabo yo le puedo enseñar. Mire, de punta a cabo, mire, todo, tiene todo, mire, todo, de punta a cabo. Haciendo apuntes, análisis de la palabra de Dios, y entonces empecé a comprender, empecé a entender lo maravilloso de la palabra de Dios.
Y el Señor, por medio de su palabra y la administración del Espíritu Santo, empezó a sacar esa basura y todo eso malo que había aprendido y toda esa doctrina del mundo y toda esa doctrina de los del diablo y de los demonios, empezó a sacarla. El Señor me empezó a enseñar. El Señor empezó a mostrarme todo lo que había aprendido que no era, que estaba mal, que no servía, que no era de bendición ninguna para mi vida. Yo tuve que aprender, hermanos, por mi cuenta la palabra de Dios. No fui a una universidad, fui a una ministerial donde tenían todos los estudios que le daban a uno para uno poder dar, estaban todos manipulados y enfocados para hacerte, para poder hacerte un esclavo de ese ministerio. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, usted tiene que ser fiel. No, eso no es así. No es así. Nuestra fidelidad tiene que ser a Dios el Padre y a Jesucristo su Hijo. Esa es nuestra fidelidad. Por supuesto, y a nuestros hermanos cristianos, a nuestros pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, pero aquellos que verdaderamente son ministros, que verdaderamente son imitadores de Jesucristo. Aquellos. Entonces tuve que buscar el rostro de Cristo todos los días, le pedía sabiduría, conocimiento, entendimiento del nuevo pacto, de gracias, de muchos asuntos que me perturbaban, ya que todo lo que yo escuchaba de los púlpitos era contrario a lo que yo leía en la Biblia. La Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y eso fue lo que sucedió en mi vida. Yo le decía a Dios: no entiendo, no comprendo, enséñame. Y leía la Biblia, y la Biblia ella se explica. Y si no entendía algo hoy, después con el transcurso de los meses, después ya lo empezaba a entender. Si usted no entiende muchas cosas, no se preocupe. Jesucristo nos enseñará todo lo que debemos de aprender para crecer y madurar como un discípulo suyo. Él nos va a enseñar todas las cosas. Hay muchas cosas que yo leo todavía en la Biblia. No piense que yo conozco toda la Biblia. Hay muchísimas cosas que yo no entiendo todavía, pero las leo, le digo a Dios que me enseñe. En el momento no las comprendo, pero paulatinamente Él nos va a enseñar lo que debemos conocer. Él nos va a enseñar. Entonces, mucho de lo que he aprendido mucho de lo que yo he aprendido en mis estudios personales, estas enseñanzas están en todos los temas que usted puede encontrar en las redes sociales. Yo hablo casi todos los temas, pero mayormente me he enfocado en el tema de lo que es el nuevo pacto, la gracia, el sacrificio de Jesucristo, el Señor Jesucristo, conocer todo lo que tenga que ver con el Señor Jesucristo. Porque yo recuerdo una vez que estaba llegando a casa en la noche y cuando estaba estacionando mi auto, yo recuerdo que una voz dentro de mí me dijo: aprende todo sobre mi Hijo Jesucristo. Bueno, desde ese día
todo lo que he hecho es aprender todo sobre su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo lo es todo. Él es la vida, es la resurrección, es el pan que descendió del cielo. Jesucristo es todo. Y en Él, si estamos en Él, vamos a dar fruto. Si no estamos en Él, no vamos a dar fruto. Entonces es importante conocer todo sobre la vida de Jesucristo y de lo que Él realizó, lo que Él vino a hacer. Tenemos que conocer por qué tuvo que tomar un cuerpo. Tenemos que conocer sobre la encarnación. Y entonces, en este estudio, yo voy a hacer varias preguntas. Y entonces, a medida que vayamos avanzando, vamos a explicarlas todas con la palabra de Dios. ¿Cuál fue el propósito del cuerpo físico de Jesús? ¿Por qué tuvo que hacerse hombre? ¿Por qué tuvo que haber una encarnación? ¿No podía Dios hacerlo de otra manera? ¿Por qué tuvo que hacerse hombre? Venir a sufrir y a morir en una cruz. ¿Por qué? Derramar su sangre. ¿Por qué? ¿No podía Dios acabar con el diablo y con todos sus seguidores y salvarnos de una vez por todas? Si Dios es todopoderoso. ¿No podía hacerlo Dios así, con un chasquido de dedos y sin tanto drama, sin tanta historia y sin tantos sufrimientos? No podía. Ya llevamos ya en existencia de la raza humana por más de 6.000 años. Y todo lo que se ve, sufrimiento, muerte, pecado, guerras, enfermedades. Y ¿no puede Dios acabar con todo esto de una vez por todas? Mis preguntas eran a Dios como las de un niño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Yo creo que gran parte de ellas, Dios el Espíritu Santo, me las ha enseñado. Y eso ha producido que mi fe haya crecido, que mi fe sea madura, que mi fe esté madura, que mi fe haya crecido, que mi fe esté preparada para enfrentar todo asunto y todo dilema y toda circunstancia que me presenta el mundo. Alabado sea Jesucristo. Entonces, vamos a comenzar a estudiar el cuerpo de Jesucristo. La Biblia dice que fue Dios quien preparó un cuerpo para Jesucristo. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 5, y leemos así de la palabra del Señor. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Fue Dios quien preparó un cuerpo para Jesucristo. Fue Dios quien preparó un cuerpo humano para su Hijo Jesucristo. Jesús entró al mundo por medio de María, su madre, por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo fue que sucedió esto? Miren, la única revelación que tenemos sobre esto
y aquí nos enseña muchas cosas poderosas. La podemos encontrar en Lucas capítulo 1, versículos 34 y 35. Dice: entonces María dijo al ángel, Dios envió un ángel para darle la noticia a María que ella caería encinta. Vamos a leer desde capítulo 1, del versículo 26 en adelante. Y mire lo que dice. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El nombre será Jesús. 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Ahora ponga atención en el versículo 34 y el 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No conoce varón. Quiere decir que ella no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Ella preguntó: ¿cómo será esto? Pues no he tenido relaciones con ningún hombre. 35. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. Aquí está la respuesta. Fue obra de Dios. Fue Dios el Espíritu Santo quien puso en el vientre de María la semilla. El Padre de Jesús es Dios. No fue obra de ningún hombre. Aquí sucedió la encarnación. Aquí se está cumpliendo Dios hecho hombre. Así que Jesús sería el mismísimo Dios y el mismísimo hombre. Jesús, por lo tanto, es todo hombre y todo Dios. Su Padre vemos que es Dios y su madre es María. Su Padre es Dios, su madre es María. Desciende, por lo tanto, es todo divino y todo humano. Vino al mundo como Salvador, quien solo puede satisfacer las demandas de la ley. En la ley de Moisés está expresado lo que Dios demanda que cada hombre cumpla. Los 10 mandamientos
expresan lo que Dios desea de cada hombre y mujer. Pero nadie ha podido cumplir ni aun los 10 mandamientos, menos la ley completa de Moisés. Este es el estándar de moralidad, no solo para el pueblo de Dios, sino para todo el mundo, los 10 mandamientos. Todos en el mundo conocen los 10 mandamientos. La ley decía, si quebrantas solo un punto de la ley, eres culpable de todos los demás. Por lo tanto, mereces la muerte. En Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por lo tanto, todos hemos pecado. La Biblia dice en Romanos 3:23, Pablo aquí nos dice que todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos hemos pecado. Ningún hombre ha nacido sin pecado. Todos los que nacen después de Adán nacen en pecado. Todos traen naturaleza de pecado. Todos nacimos muertos espiritualmente. Todos los seres humanos. Un hermano en una ocasión dijo, yo cumplo los 10 mandamientos. Entonces le preguntaron, ¿has mentido alguna vez? Sí, he mentido. ¿Y cómo se les llama a los que dicen mentiras? Mentirosos. ¿Has robado alguna vez? Sí, he robado, pero fue en el pasado. ¿Y cómo se les llama a los que roban? Se les llaman ladrones. ¿Has codiciado la mujer del prójimo alguna vez? Sí, he codiciado a otras mujeres. Entonces le dijo el hombre, querido hermano, de acuerdo con la ley de Dios, eres un mentiroso, un ladrón y un codicioso de lo que no te pertenece. ¿Desea que continúe preguntando? No, está bien, ya entendí. Todos hemos pecado. Si usted es un ladrón y va delante del juez y le dice, yo ya me arrepentí, yo era ladrón ayer, ya yo no voy a robar más. Al juez no le interesa que usted se haya arrepentido. Lo va a sentenciar porque usted es un ladrón. Así usted se haya arrepentido y no quiera robar más. Esto es precisamente lo que hace la ley de Dios. Tú fallas en un punto y ya eres sentenciado. Y la ley dice que debes morir. No dice que te arrepientas y Dios te va a perdonar. No, la ley dice, si ofendes en un punto, mueres. Queridos hermanos y amigos, todos somos culpables ante Dios. Aquí nadie nace santo. Todos los seres humanos nacen muertos en delitos y pecados. Aunque no hayamos practicado el pecado, todos llevamos por dentro la naturaleza caída de Adán. Todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos un Salvador porque nacemos muertos. Estamos separados de Dios.
nacemos muertos. El Hijo de Dios, Jesucristo, el que leímos que nació de una virgen llamada María, que es todo humano y todo Dios, vino para pagar por la deuda que todos los seres humanos tienen ante Dios. Solo Él puede pagar por el pecado, no con sacrificios de animales, sino con su cuerpo. Esto fue lo que pasó. Dios se hizo hombre con el pleno propósito de que su cuerpo físico perfecto fuera ofrecido en sacrificio en la cruz. Ese fue siempre su propósito. De hecho, ese fue el propósito de la divinidad desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. En la Nueva Traducción Viviente dice, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. En la Palabra de España dice, me has dotado de un cuerpo. Y la epístola de Hebreos 10:26, en el capítulo 10, versículo 26, dice que Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esa fue la razón por que se hizo hombre, tomó forma de hombre para con el propósito de ir a una cruz para quitar de en medio el pecado. Esto tengo que aclararlo y ser bien claro en esto. Porque muchos piensan de que todo lo que hizo Jesucristo fue para hacerme rico, para hacerme próspero, para hacerme el rey de la cuadra. No. Así que su propósito de presentarse en el mundo fue para quitar de en medio el pecado, para pagar, para comprar. En Hebreos, Pablo nos dice que Jesucristo se presentó en la tierra con el único propósito de cumplir y de hacer solamente la voluntad de su Padre. Y en esa voluntad de Dios es que somos santificados. Ponga mucha atención a esto, porque aquí les aclaran a muchos, esto aclara a muchos del porqué del sacrificio de Jesús. En esa voluntad de que Jesús fuera a la cruz, pagara por el pecado, en esa voluntad santificar a muchos en esa voluntad. La voluntad de Dios, hermanos, está en Jesucristo. La voluntad de Dios está en el sacrificio de Jesús en la cruz. Y por medio de ese sacrificio somos hechos santos. Cuando usted cree en Jesucristo y pone su fe en Jesucristo y pone fe en esa obra que Él hizo allí en el Calvario, usted es hecho un santo. Perdón, usted es hecho un santo. Como si nunca hubiéramos cometido pecado.
Una vez que creemos, somos santificados y justificados ante Dios. No podemos ser justificados hasta que no seamos santificados. Y esa santificación ocurre instantáneamente en el momento que creemos. ¿Por qué esto es importante? Esto es importantísimo que yo lo aclare y lo enseñe. Y lo vuelvo a repetir. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El sacrificio de Cristo quitó el primer pacto, satisfaciendo las demandas de la ley, y estableció el nuevo pacto. Esto se logró por el sacrificio de Jesús. Es solamente a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo que somos santificados. ¿Qué significa esto? Que significa que el sacrificio del cuerpo de Jesús nos hace santo, nos separa para Dios, nos traslada del reino de la muerte al reino de vida, del reino de Satanás al reino de Cristo. Todo esto sucede instantáneamente, producto del poder que tiene el sacrificio de Jesús en la cruz. Esto es maravilloso. En el momento que creemos, suceden muchísimos milagros y cambios que muchos creyentes desconocen. Por ejemplo, por enumerar algunos, en el momento que nosotros creemos en Jesucristo, que creemos que Él murió y resucitó, creemos que fue el sacrificio por nuestros pecados, nos arrepentimos, en ese preciso momento nacemos de nuevo interiormente. En ese preciso momento somos declarados santos, somos justificados, somos hechos hijos de Dios, somos trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz, somos hechos reyes y sacerdotes. Y yo podría seguir mencionando, pero les estoy mencionando las cosas más importantes que suceden instantáneamente en el momento que creemos. Y hay un sinnúmero más de bendiciones que recibimos, que hace Dios en nuestras vidas desde el momento que creemos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el sacrificio de Jesucristo es el único medio por el cual el creyente puede vivir una vida recta, de victoria en victoria. Repito, el sacrificio de Jesús es el único medio por el cual el creyente puede vivir una vida recta de victoria en victoria. Cuando la fe de ese creyente está solamente en Jesús y el sacrificio del Calvario. Porque es a través del sacrificio que instantáneamente nosotros recibimos el nacimiento de nuevo. Somos declarados santos, somos declarados justos, nos hacemos hijos de Dios, trasladados de un reino al otro y hechos reyes y sacerdotes. A todo esto hay que decirle, gloria a Dios y gloria a Dios.
Dake, el comentario de Dake, él dice en sus notas: por la voluntad de Dios en preparar a Cristo como un sacrificio, somos santificados y perfeccionados. Hebreos 10:14 dice así la palabra del Señor: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto está poderoso. Así que, a la luz de estas escrituras, tenemos que decir que todo lo que uno necesita se encuentra en el sacrificio del cuerpo de Jesús en el Calvario. Porque aquí yo estoy leyendo que con una sola ofrenda, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, nos hizo perfectos para siempre a los santificados, a los santos. Somos santificados, somos santos, hechos santos del momento que creemos. Somos perfeccionados, perfectos. Aunque tengamos 1000 defectos por fuera y por dentro, pero la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús es tan poderoso que nos hace perfectos. Entonces, si esto es así, ¿por qué razón voy a buscar mi perfección por medios humanos y mundanos? Cuando la Biblia dice que nuestra santificación, o sea, nuestro estilo de vida y perfección, vienen por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué razón yo voy a buscar otros métodos del mundo, la psicología, el estilo de vida moderno que predican los predicadores hoy día? Miren, la iglesia de hoy día dice: para ser perfectos debemos hacer y guiarnos por estos pasos, estos mandamientos, seguir estas reglas, cumplir estos 7 puntos. Pero no, para ser perfectos solamente debemos creer en Jesucristo y en el sacrificio de su cuerpo. Y cuando creemos así, todo nuestro comportamiento se arreglará. En otras palabras, nuestro estilo de vida será como el de Jesucristo. Quizás no de un día a otro, pero diariamente el Espíritu Santo lo estará arreglando, lo estará construyendo, le estará a usted produciendo el fruto que usted necesita para crecer a la imagen de Jesucristo. Porque su fe está en el sacrificio de Jesús, que es lo que nos santifica, o sea, lo que arregla nuestro estilo de vida. No solo nos santifica, nos hace santo instantáneamente, sino que es una santificación paulatina a través de toda la vida. O sea, arregla nuestro estilo de vida, cómo vivimos, cómo nos conducimos, cómo hablamos, qué pensamos. ¿Están entendiendo? Miren, hermanos, hay una cosa muy evidente en el plan de Dios. Aquel que tenía que venir a redimir al mundo tenía que tener un cuerpo de carne humana. Y ese cuerpo debería contener
las dos naturalezas, la divina y la humana. Las demandas de Dios por el pago del pecado eran altas. Y Dios sabía esto. Él sabía que el costo era bien alto. Dar a su propio hijo. Y Dios dio a su hijo por amor. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo hizo todo por amor. Dios podía tomar la decisión de destruir a la raza humana y crear un hombre nuevo y hacerlo perfecto como una máquina. Pero no, por amor no lo hizo. Al contrario, vio que el hombre caería y formuló un plan. Escuche bien esto, formuló un plan legal para salvar al hombre. Todo esto es cuestión de legalidad. Hay tanto que aprender de la palabra de Dios y de Jesucristo, que en realidad yo no tengo tiempo para nada más, sino de aprender todo sobre Jesucristo. Hermanos, entiendan algo, por favor, que Jesucristo es la eternidad y lo eterno no se puede aprender ni conocer totalmente en esta vida. Necesitaremos toda la eternidad. Juan, sobre este pensamiento, dijo, pero sabemos que cuando Él, Jesucristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y en 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Estas cosas que yo les estoy enseñando, las conocemos en parte, pero un día las conoceremos tal como son. Alabado sea el Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, estaba y está en la voluntad de Dios y en su plan de que uno vendría en un cuerpo y en ese cuerpo redimir a la raza humana. Ese fue el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ese fue el plan de Dios antes de poner a Adán y Eva en el jardín del Edén. Este que vino era todo Dios y todo hombre. Él vino a establecer un nuevo pacto del cual Él es el mediador y por el cual oficia un sacerdocio eterno. El nuevo pacto no es mejor que el mediador ni mejor que el sacrificio en el cual está establecido. No es mejor. Era necesario un nuevo pacto y sacerdocio sobre mejores cosas que la sangre de los animales. Jesucristo, para poder convertirse en un mediador de un mejor pacto, tenía que tener un mejor sacrificio. Miren, para que usted comprenda lo que quiero decir, y todo esto lo enseña Hebreos. Hebreos es un libro maravilloso.
El sacerdocio del antiguo pacto constantemente estaba cambiando por la muerte de los sacerdotes. Entonces, para que Cristo pudiera establecer un sacerdocio permanente y eterno, sería necesario un cambio de pactos con un sacerdote eterno. Para establecer un pacto nuevo, los sacrificios del antiguo pacto tendrían que reemplazarse por uno mayor y más efectivo. Por lo tanto, fue necesario que Jesús viniera en un cuerpo para hacer ese perfecto sacrificio. Porque la Biblia dice que la sangre de los animales y de los toros y de los machos cabríos no pueden purificar los pecados del hombre. No pueden. Hermano Calixto, yo creo que Dios podía enviar a un ángel o un arcángel. No era necesario enviar a su hijo. ¿Por qué pasar por ese dolor y por esos trabajos? O quizás podría enviar un serafín. Los serafines están llenos de ojos, de poder y de la gloria de Dios. Miren, hermanos, yo les voy a decir algo muy importante y quiero que esto no se les olvide a nadie. Una de las doctrinas más terribles y blasfemas que existen son las de los testigos de Jehová. En la página principal de esta iglesia, Watchtower, ellos hacen una pregunta. Ellos dicen, ¿es Jesús el arcángel Miguel? Y ellos responden y dicen, sí, Jesús es el arcángel Miguel. Y después dan un montón de explicaciones que no prueban nada. Ellos dicen, el arcángel Miguel es Jesús antes de venir a la tierra. Después que resucitó y volvió al cielo, Jesús retornó su servicio como Miguel. O sea, de que después que resucitó, Jesús dejó de ser Jesús y volvió a ser Miguel, el jefe de los ángeles, para la gloria de Dios el Padre. Todo esto es basura. Esto es una blasfemia al Hijo de Dios. Esto es simplemente doctrina falsa y malintencionada. ¿De dónde sacaron tal enseñanza? Es doctrina de demonios. Jesucristo no es ningún ángel. Él es el Hijo de Dios. Es el Verbo de Dios. Es la imagen misma de Dios. Es la sustancia de Dios. Es Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Rebajar a Jesús a este nivel es una estocada contra la divinidad de Jesucristo. Por lo tanto, los testigos de Jehová son una religión falsa con una organización de hombres y no de Dios. Primera de Juan 4:3 previó esto que sucedería. La Biblia tiene para todo. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ya ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Esto fue hace casi 2000 años que se escribió. El Espíritu Santo ya nos estaba advirtiendo que estas cosas vendrían. Todo aquel
que niega que el Hijo de Dios vino en carne, o sea, en un cuerpo humano para ir a una cruz como el sacrificio por el pecado, no es de Dios, es anticristo. Primera de Juan 4:2, el versículo de arriba dice: en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Yo confieso que Jesucristo vino en carne. Yo confieso que el Hijo de Dios se hizo carne, tomó forma de hombre para ir a una cruz y pagar por el pecado. Y si yo confieso esto y creo eso y vivo eso, entonces yo soy de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Da que dice, todo espíritu que inspira a cualquier maestro a negar la encarnación de Cristo, su pasión, su muerte, resurrección corporal y ascensión a los cielos, no es de Dios, sino el anticristo. Así que yo creo que los testigos de Jehová son anticristos. También los judíos y también la religión del Islam. Menciono estas tres religiones porque son una de las religiones más grandes de la tierra. Aunque existen otras miles y cientos de religiones que son anticristo. Además, supongamos que era un ángel. Vamos a darle la oportunidad de la duda. Supongamos que era un ángel. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Colosenses 2:18. Y vamos a entender verdades aquí poderosas que el Espíritu Santo nos enseñó hace mucho tiempo. Dice: nadie os prive de vuestra recompensa, afectando humildad y adoración a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Nadie os prime de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. No le rinda pleitesía a ningún ángel. No adore a ningún ángel, no le sirva a ningún ángel, no adoremos a ningún ángel, no rindamos culto a ningún ángel, no hagamos oraciones a ningún ángel. Dice la Biblia. Entonces, si Jesucristo era un ángel, como dicen los testigos de Jehová, se está contradiciendo con este versículo. Y el libro de Hebreos, en el capítulo 1, el versículo del 5 al 14, usted se lo puede leer. Ahí dice que Jesucristo es superior a todos los ángeles. Además, dice que los ángeles deben adorar a Jesucristo. Lo dice. Usted léalo. Miren, vamos a Hebreos. Yo le voy a leer solamente donde dice que los ángeles deben adorar a Jesucristo. Está... Déjame ver si lo encuentro. Dice: bueno, no lo encuentro ahora y no quiero extender este tema. Pero dice que todos los ángeles deben adorar a Jesucristo. Y Juan 5:23 dice algo poderoso. 5:23 dice:
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Ve, nosotros podemos honrar y adorar al Hijo de la misma manera que hacemos al Padre, pero usted no puede hacer eso con los ángeles. Si Jesucristo fuera un ángel, no estuviera diciendo, Él no estuviera diciendo que lo honraran de la misma manera que a Dios el Padre. Y en Apocalipsis 19:10 dice que Juan, después que un ángel le había dado revelaciones de Cristo, y Juan se inclinó para adorar al ángel, él se inclinó a los pies para adorarle, y el ángel le dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y el de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Entienden? Los ángeles genuinos que vienen de parte de Dios no aceptan adoración de hombres. Toda adoración es para la divinidad. Alabado sea su nombre. Así que, mis queridos hermanos, la Iglesia Católica, adorando y honrando a los ángeles, están cometiendo fornicación espiritual. Yo he visto muchas estampitas con oración al ángel de la guarda. La oración se hace al Padre en el nombre de Jesús. Los ángeles son solamente ministros y mensajeros de Dios a favor de los creyentes. Escuche bien, no son sus sirvientes, son ministros de Dios. Ellos reciben órdenes solamente de Dios. Yo les explico estas cosas así con detalle, porque por las redes sociales hay una presunta profeta que le ordena a los ángeles que se le perdieron las joyas y que se las consigan, que se las traigan de donde estén. Y hay gente que le ordena 1000 cosas a los ángeles que hagan para ellos. Los ángeles no son sus sirvientes, los ángeles son ministros que reciben órdenes solamente de arriba, no de usted. Mira, tenga mucho cuidado con estos profetas que le oran y dan órdenes a los ángeles. Yo creo que están teniendo relación con los demonios. Esto es una práctica de las religiones del mundo, no es cristiana. Ellos son solamente mensajeros de Dios. Hebreos 1:14 lo dice. Dice que estos son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Vienen para ayudarnos, vienen para socorrernos, vienen para confortarnos, vienen para darnos noticias. Miren, Hebreos 1:13, vamos a leerlo. 1:13, dice así: y otra vez, 1:13, aquí. ¿Y a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ve, Dios no le ha dicho a ningún ángel: siéntate a mi diestra. Dios no le ha dicho a ningún ángel: hasta siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por estrados de tus pies, sino que se lo dijo a su Hijo. Los ángeles están de pie ante Dios. Es una señal de
una dignidad superior de que el Hijo está sentado. Jesucristo está sentado. Alabado sea su nombre. ¿No es esto todo maravilloso, hermano? Hay que leer la Biblia. Deje de leer libritos y empieza a leer la Biblia. Y miren, aquí viene algo interesante sobre los ángeles. Cuando Jesús estaba en el huerto frente al peligro, cuando lo iban a arrestar, y uno de ellos sacó una espada y le cortó la oreja a uno de estos, Jesucristo le dijo: vuelve la espada a tu lugar, yo no necesito que nadie de ustedes me defienda. Y dijo: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesucristo, todo Dios y todo hombre, dijo: yo puedo orar a Dios y Él me envía unas legiones de ángeles. Pero no dijo, Él no está diciendo: yo le ordeno a los ángeles ahora que vengan, y vienen. Él dijo: yo puedo orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. ¿Entienden el punto de lo que les estoy diciendo? Jesucristo no es ningún ángel. Jesucristo es el Hijo de Dios. Tomó cuerpo humano, dejó su estado espiritual y se hizo hombre. Tomó un cuerpo de hombre. Su madre es María y su padre es el Dios Todopoderoso. Es todo hombre y todo Dios. Jesucristo no dijo: yo puedo ordenar a los ángeles que vengan ahora mismo, sino que dijo: yo puedo orar al Padre para que me dé más de 12 legiones de ángeles. Si Jesús, estando en la condición de hombre, no abusó de sus poderes como el Hijo de Dios, yo me pregunto, ¿cómo es posible que nosotros estemos atribuyéndonos poderes que no nos pertenecen? Y a veces estas enseñanzas y estas doctrinas salen de renombrados apóstoles y profetas. Pero como tienen poder, como tienen dinero, como tienen el carro grande o la iglesia grande, todo el mundo le cree y se tragan los embustes y las mentiras. Miren, en la vida y en el ministerio de Jesucristo, los ángeles se manifestaban constantemente. Venían para servirle y para fortalecerle. En ninguna parte vemos a Jesús orando a los ángeles, sino solamente a su Padre. Está bien, hermano Calixto. Ya entendimos que los ángeles no pueden ser salvadores, sino que son solo servidores de Dios al servicio de los creyentes. Hermano Calixto, quizás Dios podía... Está bien, los ángeles no pueden ser el Redentor, no pueden ser el Salvador. Jesucristo era el Hijo de Dios, no era un ángel. Bueno, hermano Calixto, quizás Dios podía encontrar a un hombre suficientemente justo para ofrecerlo como un sacrificio. Yo ya le he enseñado que no hay hombre justo y que no peque. Todos están muertos espiritualmente. Todos están destinados a la muerte eterna. La raza humana necesita
un Salvador. El ser humano no puede salvarse a sí mismo, necesita un Salvador. Usted puede ahora ofrecerse como sacrificio, que lo claven en una cruz para salvarse usted mismo. Y Dios no lo acepta, porque Dios no acepta sacrificios imperfectos. El sacrificio tiene que ser perfecto. Aún los animales para ser ofrecidos a Dios tenían que ser perfectos. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo leo cómo la empresa de SpaceX de Elon Musk está haciendo planes para ir a Marte. Ellos quieren colonizar a Marte para salvar a la humanidad de las catástrofes que ellos imaginan que vendrán en el futuro. Y le llaman a este hombre el Salvador, el que quiere hacerle bien a la humanidad. No está mal en ser exploradores del universo, no está mal visitar otros planetas y ver y conocer la creación de Dios. Pero entienda algo, mis queridos hermanos, el único que salvará a la humanidad de la aniquilación total es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro. Es solo Jesucristo. Jesucristo tiene todo el poder, está sentado a la diestra de Dios, tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿Podía Dios encontrar a otro medio de salvación aparte de su Hijo? No. Los ángeles no pueden, los hombres no pueden, los animales no pueden. Todos son imperfectos. No existía otro medio para la salvación que el medio que Dios escogió. No existía. Dios, entienda algo, hermanos, que Dios es todo sabiduría. Él sabía exactamente la vía por la cual redimir al hombre. No había otra vía. El hombre nace en pecado, necesitaba un Salvador y Dios necesitaba un cuerpo con sangre. Un cuerpo con sangre que pueda fluir en la cruz. ¿Y qué hizo? Preparó un cuerpo para su Hijo Jesucristo. ¡Qué poderoso Dios! Yo creo que si hubiera existido otro medio menos doloroso, estoy seguro de que Dios lo hubiera hecho. Pero Dios no encontró otro medio. Él escogió el único medio que podía pagar por la salvación del hombre. Dios tiene altos requerimientos para esa sangre. Fue por eso por lo que Jesús vino y nació en un cuerpo. Vivió en un cuerpo, murió en un cuerpo, resucitó en un cuerpo y regresó al Padre en un cuerpo. Jesús era perfecto, santo, puro, sangre santa, limpia, sin pecado. Él ahora está en la presencia de Dios por nosotros en un cuerpo. Él está allí como garantía de un nuevo pacto y de mejores promesas. Jesús, por lo tanto, es el mediador. Y en su cuerpo resucitado y glorificado, Él ministra en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote, eterno, perfecto. Él mismo fue el sacrificio, Él mismo derramó la sangre. Todo Dios y todo hombre. ¡Qué poderoso! Esto está poderoso.
Hermanos, el antiguo sistema, el antiguo pacto, la sombra ya pasó. La realidad está con nosotros. La sombra de todo lo que era el antiguo pacto está ahora en los cielos como nuestro sumo sacerdote, viviendo siempre para interceder por todos los creyentes. El Señor Jesucristo es la sustancia. El Señor Jesucristo es la realidad de todo lo que profetizaba el antiguo pacto. Alabado sea su nombre, hoy, mañana y siempre. Gloria sea a Dios por el cuerpo de Jesucristo. Gloria sea a Dios por esa sangre que derramó ese cuerpo en la cruz del Calvario. Gloria sea a Dios por ese sacrificio del Hijo de Dios, el único que podía pagar. Ningún ángel, ningún hombre, ningún animal puede ni pudo pagar. Solo el Hijo de Dios, que era todo santo, puro, más sublime que los cielos. Gloria sea el nombre de Jesús. Tengo tanto de qué enseñarles. Mis queridos hermanos, tengo tanto de qué enseñarles. Yo voy a dejar este tema hasta aquí. No quiero aburrirlo con tanto tiempo. Ojalá usted pueda escucharlos todos. En el próximo estudio seguiré esta línea de pensamiento y yo voy a hablar sobre la obra del Calvario, que es una obra terminada y completa. Ni usted ni yo necesitamos recurrir a otras religiones, a otros ritos, a otras leyes, a otras creencias. La obra de Jesucristo es completa y la Biblia dice que en Jesucristo estamos completos. Quiere decir, no necesitamos nada más aparte de Jesucristo. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.